Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Le damos una vuelta al núcleo del pensamiento estratégico ruso contemporáneo. La guerra de Ucrania no es, como insisten en creer muchos observadores occidentales, un episodio regional o el desvarío imperial de un autócrata trasnochado. Para los arquitectos ideológicos del Kremlin, figuras como Dmitry Trenin o Sergei Karaganov, se trata de un eslabón más en una cadena histórica de confrontaciones entre Rusia y Occidente. Más que eso, ahora mismo, para ellos, es la expresión de un conflicto existencial entre dos modelos antagónicos de civilización. Europa, paralizada, dicen, por la inercia posmoderna, intenta digerir esta guerra a las puertas de casa, mientras Rusia declara, en términos ideológicos, estratégicos, hasta espirituales, si me apuran, que está librando una guerra mundial de nuevo tipo, una guerra para la supervivencia de su propia existencia como civilización. ¿Qué significa esto en términos concretos? Pues que la Rusia de Putin no se percibe como un actor limitado por las reglas del orden liberal internacional que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, sino que es ahora mismo el núcleo de una civilización de civilizaciones, un eje que busca estructurar el mundo posoccidental desde Eurasia, desde su componente asiático, que además es mayoritario en su territorio. Esta visión que Karaganov desarrolla sin ningún tipo de ambigüedad implica la construcción, como en otras épocas por otras grandes potencias, de un Lebensraum ruso, una esfera de influencia expansiva desde Ucrania hasta el Golfo Pérsico, desde Corea hasta Europa, sustentada en valores tradicionales, espirituales, autocráticos, que Rusia presenta como una alternativa existencial a los vicios del hedonismo liberal occidental. En ese marco, la guerra no es simplemente un instrumento, es casi una catarsis, un ritual fundacional, un mecanismo de reafirmación ideológica. Y por eso, Karaganov, por ejemplo, no duda en recomendar a Putin la pertinencia de utilizar la disuasión nuclear como instrumento legítimo de poder. Afirman, de hecho, estos pensadores sin rodeos, que Estados Unidos, con Trump o sin Trump, es lo mismo, va a seguir siendo el enemigo de Rusia. Se trata no ya de disputar Ucrania, que es un mero campo de batalla, tanto para Trenin como para Karaganov, sino que es el derecho de Rusia a existir bajo sus propios términos, ajena, opuesta a las lógicas que durante décadas se han impuesto en la hegemonía occidental surgida, monopolar, tras la Guerra Fría. Aquí, si queremos introducir la figura de Trump, hay que resaltar que prometió en campaña que acabaría con la guerra en 24 horas y no solo no ha terminado con la guerra, sino que ante la presión interna y externa se ha visto obligado a mantener el envío de misiles Patriot a Ucrania, aunque lo paguen los europeos, y que sigue amenazando con sanciones ahora del 100%, si Putin no entra en razón. En cualquier caso, lo que se le antojaba al inquilino de la Casa Blanca como una tarea verdaderamente sencilla y para la que estaba sobradamente dotado, estamos viendo que supone un fracaso doble. Primero, un fracaso de su narrativa personal, porque aunque hacía gala de un gran poder de negociador casi mítico, en realidad no lo está consiguiendo. Segundo, un fracaso de su política exterior alternativa, que pretendía desplazar la hegemonía liberal sin reemplazarla por un marco coherente de principios. Así nos va, que tenemos un totum revolutum en el concierto internacional que no hay quien se aclare. Al final, Rusia se da cuenta de estas indecisiones, de estas vacilaciones del hegemón y lo aprovecha. No hay una ruptura entre Trump y el Kremlin de forma contundente, pero desde
luego tampoco hay un seguidismo por parte del Kremlin. Ni siquiera le ha concedido Putin esa victoria simbólica de un pacto, aunque fuera, como digo, prácticamente solamente escenificado, porque ahora mismo para Putin, para el Kremlin, al final de lo que se trata el conflicto en Ucrania es de ser una etapa más primera de un ajuste de cuenta entre dos civilizaciones. Trenin, por ejemplo, en su discurso más reciente, asegura que la guerra va a ser larga, que lo que está en juego es la estructura misma del orden mundial y que lo que quiere Rusia, lo que necesita Rusia es destruir la hegemonía occidental. Por eso estaríamos ya inmersos, en su pensamiento, en una guerra mundial en curso en la que cada país y cada territorio, cada institución se convierten en un campo de batalla simbólico e inmaterial, con Europa en el centro de ese campo de batalla. Sería el objetivo último, porque Europa al final representa todo aquello de lo que quiere huir ahora mismo el Kremlin. Es la pieza más frágil del andamiaje de poder occidental. Está dividida, es dependiente, es incapaz de defenderse por sí misma e incluso de pensar estratégicamente unida en su autonomía. Europa es, por tanto, para los pensadores cercanos al Kremlin, el último frente disponible ahora mismo. Su caída, tanto intelectual como política o espiritual, es la confirmación de que el viejo mundo ha sido derrotado. Y es que al final la lucha no es contra Zelensky, no es contra Ucrania, ni siquiera es contra la OTAN, es contra todo el sistema de valores y normas sobre el que se asienta la modernidad occidental, especialmente lo que se ha configurado después de la caída de la Unión Soviética. Así las cosas, Trump no sería más que una pieza más en el declive caótico de Occidente, y lo que busca precisamente Moscú es acelerar el hundimiento de ese Occidente en crisis, con un conflicto prolongado, con múltiples frentes que vayan erosionando la moral, la economía y especialmente la cohesión interna de Occidente. La Rusia de Putin ha dejado de pretender que puede integrarse en el sistema internacional, quizá no la han dejado, y por eso lo que opta ahora, a través de sus pensadores, es por destruirlo. La fortaleza de Rusia sería ahora mismo un bastión ideológico que conectarse con la mayoría mundial, con el sur global, con Asia, con África, con Latinoamérica, y por eso necesita desgastar al adversario, polarizar y una causa que dé sentido a su cruzada. Un orden basado en la fuerza, donde el disenso es traición, donde la verdad no se negocia, donde la verdad se impone. Para entender lo que viene hay que escuchar las palabras que se pronuncian desde Moscú, las de pensadores como Karaganov o como Trenin, porque el conflicto verdadero no es uno entre estados, es uno entre cosmovisiones. La pregunta que debemos hacernos, como siempre, es si estamos preparados para esa batalla de largo aliento, porque para el Kremlin esta guerra, como digo, no es el final de un conflicto, es el principio de un nuevo mundo, y ese mundo, en ese mundo, Europa, la Europa tradicional occidental, o resiste con fuerza e inteligencia o desaparece. Vamos a hacer un alto en el camino, no se vayan. A la vuelta a titulares que elabora Blanca El Tronco, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel continúa su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Mientras las negociaciones entre Hamas y el gobierno israelí agonizan pese al optimismo manifestado por Estados Unidos sobre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lidia, entre tanto, con nuevas amenazas de los dos principales partidos ortodoxos que advierten de que abandonarán la coalición si no se aprueba el proyecto de ley para su exención militar. En Bruselas, reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Sobre la mesa, entre otros asuntos, la insistencia de que Israel implemente un acuerdo pactado con la Unión Europea para incrementar sustancialmente la entrada de ayuda en Gaza. Los 27 advierten además de que todas las opciones están sobre la mesa si Tel Aviv no cumple. Mientras, y en Bogotá, el conocido como Grupo de la Haya, formado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, celebra una reunión ministerial de emergencia para discutir medidas jurídicas y diplomáticas sobre la situación en Gaza. Se espera la participación de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, recién sancionada por Estados Unidos. Israel bombardea la ciudad siria de Al-Shuaida. Ataque que tiene lugar poco después de que las fuerzas gubernamentales del país comenzaran a penetrar en ella para tomar el control de la seguridad en medio de enfrentamientos con grupos locales de la minoría drusa. Ucrania recibe con alivio el anuncio de que Estados Unidos les enviará nuevo armamento. Temen aún así que el plazo de 50 días que Donald Trump ha dado a Putin para que acceda a firmar la paz sea una oportunidad para que el Kremlin complete sus planes para tomar más territorio ucraniano. Este verano Putin no tiene muchas opciones ante el ultimátum del presidente estadounidense en caso de que no logre un acuerdo con Ucrania en un plazo de 50 días. La Casa Blanca impondrá a Rusia aranceles del 100%. Xi Jinping se reúne en Pekín con el canciller ruso, con Sergei Lavrov. Durante la reunión, el presidente chino ha destacado la necesidad de que Pekín y Moscú fortalezcan su apoyo mutuo y su cooperación en foros multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái, grupo regional liderado por ambos países. Xi Jinping ha subrayado además que ambas naciones deben proteger la seguridad y los intereses de desarrollo de manera conjunta. Tesla inaugura su primera tienda en la India. Tras años de negociaciones y amenazas arancelarias, Tesla inaugura este martes su primera tienda en la India, un evento que marca la entrada oficial de la firma de Elon Musk en el mercado más poblado del mundo. Una victoria además para los incentivos de Nueva Delhi y un desafío a la política del American First de Donald Trump. Veamos ya todas estas informaciones, Blanca. En este preciso instante, la Unión Europea se encuentra debatiendo sanciones a Israel. La más importante es la posible retirada del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Tel Aviv, que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha solicitado. Pablo Llanoné. De momento es poco probable que esta sanción salga adelante, ya que es imprescindible la unanimidad de los 27 y por lo pronto países como Austria, Alemania y Hungría no están a favor. Teniendo esto en cuenta, es más posible que veamos medidas menos drásticas como la suspensión de ciertas cláusulas o programas. Aún así, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha pedido que se suspenda el acuerdo de asociación, ya que, ha dicho, Israel no cumple la defensa de los derechos humanos, un punto exigido en el tratado. Esta guerra tiene que terminar y el ejército israelí se tiene que retirar. Hay una violación flagrante del derecho internacional y también hay una violación de los derechos humanos en Gaza y por lo tanto esto choca frontalmente con el artículo 2 de nuestro Consejo de Asociación, del Consejo de Asociación de la Unión Europea con Israel.
Álvarez también ha solicitado un embargo a la venta de armas al país y ha pedido aumentar la lista de países sancionados que intentan malograr, dice, la solución de los dos estados. Cabe destacar, por cierto, que estas acciones que Álvarez ha pedido hoy a sus homólogos son independientes del acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea e Israel para facilitar la ayuda humanitaria a Gaza. Acuerdo que recibe críticas de los países árabes aliados de Palestina debido a su falta de implementación, mientras la situación en Gaza se agrava con más de 70 fallecidos en el último día y una crisis por hambruna severa, Pablo. En la cumbre de la vecindad sur, celebrada ayer en el Parlamento Europeo, uno de los temas clave fue la entrada en vigor del acuerdo de ayuda para Gaza entre el bloque de los 27 e Israel. La alta representante de los 27, Kaja Kallas, afirmó que hay señales positivas al respecto. No se trata solo del acuerdo, sino de su implementación. Vemos buenas señales. Están llegando más camiones y más suministros a la población de Gaza. Pero, por supuesto, sabemos que esto no es suficiente y debemos impulsar la implementación de lo acordado sobre el terreno para mejorar la situación. El 10 de julio, Bruselas y Tel Aviv firmaron un acuerdo de entrada de ayuda en Gaza que incluía el incremento significativo del número diario de camiones con alimentos y productos no alimenticios hacia la franja, también la apertura de nuevos pasos fronterizos al norte y sur. De momento, portavoces de países árabes, como el ministro de Exteriores de Egipto, han señalado que el acuerdo no se está implementando con éxito. Mientras tanto, los centros de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza siguen dejando imágenes demoledoras. Según la agencia de noticias palestina Wafa, ya son más de 800 los palestinos fallecidos cerca de estos sitios de ayuda administrados por Israel y Estados Unidos. Entre tanto, las conversaciones entre Hamas y Israel, mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos, se estancan. Israel, además, en la última semana ha echado más leña al fuego tras llevar a cabo bombardeos aéreos en el Líbano dirigidos a la unidad élite Radwan Force de Hezbollah. Pablo. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado de que el objetivo es impedir el rearme del grupo chiita y su fortalecimiento militar frente a Israel. Aunque sigue vigente el cese del fuego establecido en noviembre de 2024, Israel ha hecho ataques selectivos con el argumento de que Hezbollah viola el acuerdo al reconstruir capacidades ofensivas. En paralelo, además, el 3 de julio Israel lanzó un ataque con dron en Caldé, cerca de Beirut, de la capital del Líbano, matando a una persona e hiriendo a 3, atribuidas, ha dicho Israel, a actividades de contrabando de armas por agentes vinculados a Irán. Israel también ha expandido su ofensiva a Siria, donde ha bombardeado a tanques del gobierno que se dirigían hacia el sur del país. Se desplazaban hacia la región de Sueida al sureste, frontera con Jordania, donde los enfrentamientos entre la comunidad drusa y las tribus beduinas han dejado entre 30 y 100 fallecidos, además 100 heridos. Para sofocar la carnicería, el gobierno sirio ha desplegado tropas y tanques. El objetivo, combatir a los rebeldes drusos. Por ello, Israel ha reaccionado y ha bombardeado los tanques del gobierno sirio que avanzaban hacia Sueida. Tel Aviv también ha amenazado a los ingentes militares con drones. Escuchan disparos de las Fuerzas Armadas sirias contra los drones israelíes que sobrevolaban las formaciones de tanques después de los bombardeos. Aunque, ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, buscan advertir al régimen sirio de que Tel Aviv no permitirá que se dañe a la comunidad rusa al considerarlas, esto lo decimos nosotros y no Katz, un aliado clave para mantener la estabilidad al sur de Siria. Tenemos noticias de última hora, por cierto, y es que finalmente el ejército del gobierno sirio, ignorando los ataques de Israel, ha llegado a la ciudad de Sueida y ha impuesto un alto el fuego entre los drusos y las tribus beduinas. De show y de teatro, así ha calificado Rusia el ultimátum del presidente estadounidense a Vladimir Putin, en el que aseguraba que o Putin llega a un acuerdo de paz con Ucrania o le impondrá aranceles del 100%. Desde el Kremlin definen la amenaza de teatrera y recalcan que no afectará a la toma de decisiones ni a la estrategia rusa. Trump amenazado con aranceles del 100% a empresas y países que comercian con Rusia, los llamados aranceles secundarios, si no hay un acuerdo de paz con Ucrania en 50 días. Desde Moscú aseguran, sin embargo, que esas medidas afectarían en realidad a terceros países como India o China y no directamente a Rusia. Además, y a pesar de la amenaza, Donald Trump se mantiene abierto a negociar con Vladimir Putin. Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él. Pero sí estoy decepcionado, así que hicimos un trato 4 veces y luego vas a casa y ves que acaba de atacar un hogar de ancianos o algo así en Kiev. Dije, ¿qué demonios es todo esto? También desde el Kremlin aseguran estar abiertos a las negociaciones, pero bajo condiciones específicas y no por la amenaza
de Donald Trump. Amenaza tras la cual, por cierto, Rusia ha intensificado sus acciones en Ucrania. Solo en las últimas 24 horas ha realizado ataques aéreos y con misiles en localidades como Zaporilla y Sumi, provocando al menos 5 muertos y medio centenar de heridos, incluidos varios civiles y menores. En este contexto en el que Rusia parece no rebajar la intensidad de sus ataques sobre Ucrania, Estados Unidos y la OTAN han acordado enviar armamento nuevo a Ucrania, noticia que celebra la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Acogemos con gran satisfacción las noticias procedentes de Estados Unidos de que proporcionarán armas a Ucrania para que pueda defenderse. Por supuesto, esperamos llegar a un acuerdo político sobre el 18º paquete de sanciones. Estamos muy cerca, espero que llegue hoy. También Volodymyr Zelensky da las gracias a Donald Trump. Gracias al presidente Trump por su decisión de ayudar a proteger a nuestra gente. Esta guerra continúa solo, dice el presidente ucraniano, porque Putin está deseando prolongar la guerra. Rusia está tratando de continuar la guerra. En concreto, Estados Unidos y la Alianza Atlántica enviarán nuevos sistemas de defensa Patriot. Estados Unidos está evaluando además transferir misiles de crucero Tomahawk y más misiles ATACMS capaces de alcanzar hasta 300 kilómetros. Ucrania ya ha usado estos misiles para atacar aeródromos y centros logísticos rusos. También hay apoyo en forma de drones avanzados de reconocimiento y ataques. Se enviarán también municiones de artillería y la OTAN seguirá formando en Alemania y Polonia unidades ucranianas en tácticas, mantenimiento de equipos y uso de nuevas armas. También se dará apoyo en inteligencia satelital, ciberguerra y vigilancia estratégica. En las últimas 24 horas, además, se ha filtrado una pregunta que Donald Trump realizó a Volodymyr Zelensky en su última conversación telefónica. Le preguntó si Ucrania podría golpear a Moscú. Paloma Arnaldos. Volodymyr, ¿puedes golpear Moscú? Es la pregunta que Donald Trump hizo a Zelensky durante una llamada telefónica el pasado 4 de julio. Esta frase ha sido revelada por personas al tanto de la conversación y confirmada por medios como el Financial Times, Reuters o The Sun. Esta llamada es parte de una serie de contactos entre Trump y líderes europeos y ucranianos antes de su ultimátum a Rusia para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. En esa conversación, y según ha trascendido, Trump mostró interés por saber si Ucrania tenía capacidad de alcanzar Moscú con los misiles de largo alcance que Estados Unidos y la OTAN estaban considerando entregar. Fuentes cercanas a Trump aseguran que el presidente estadounidense cree que atacar un objetivo simbólico como Moscú podría hacer sentir a Putin el dolor de la guerra. El objetivo de Trump, sin embargo, no sería iniciar una escalada nuclear, sino presionar psicológica y militarmente a Rusia para que aceptara un acuerdo de paz. Por el momento no se ha hecho público qué contestó Zelensky, pero funcionarios ucranianos han confirmado que interpretaron la pregunta como una señal de que Trump no se opondría al uso de armas occidentales contra objetivos en Rusia si eso acelerará el fin del conflicto. Y miramos ya la guerra comercial de Estados Unidos. Nos detenemos concretamente en los rifirrafes que Estados Unidos y China han protagonizado en los últimos meses y sus consecuencias para industrias clave como la automovilística. Los aranceles de Trump, Pekín respondió con el corte de suministro de tierras raras, una estrategia cuanto menos dañina que amenazó con rupturas de stocks a empresas automovilísticas de referencia. Por eso nos preguntamos quiénes han sido los principales afectados por esta disputa, cómo avanza la situación de momento. Pablo Llanone. En junio, la incertidumbre desataba el caos en las fábricas de coches eléctricos. La escasez de imanes de tierras raras no solo amenazaba con paralizar las cadenas de producción de empresas clave, sino que ponía contra la pared a proyectos como el modelo Swift de Suzuki. Estos escenarios casi apocalípticos para la industria tuvieron lugar después de que China impusiese licencias a las exportaciones de insumos como el neodimio y el praseodimio, elementos de tierras raras esenciales para la industria tecnológica. Desde abril, estas licencias han
salido a cuentagotas y la situación todavía sigue algo enquistada. ¿Qué hay de fondo en estas políticas comerciales? Rafael Martín, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Creo que esto simplemente forma parte de un tipo de negociación con la administración Trump y se van a ir relajando según vayan llegando a acuerdos con la administración estadounidense. El 27 de junio, después de 2 rondas de negociaciones en Ginebra y en Londres, China y Estados Unidos acordaron que Washington reduciría sanciones a Pekín a cambio de que el gigante asiático acelerase la cesión de estas licencias a las exportaciones de tierras raras. Previamente, el 6 de junio, China había emitido permisos a los proveedores de Stellantis, General Motors y Ford, las 3 empresas estadounidenses y automovilísticas de referencia. Uno de los primeros mensajes que mandó China para intentar llegar a un acuerdo con la administración Trump fue precisamente escoger a estas 3 compañías. A partir del acuerdo del 27 de junio, se ha restablecido el flujo de tierras raras de manera paulatina, principalmente hacia Estados Unidos. En Europa, los avances son todavía escasos, aunque el jefe de asuntos de mercado de la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, Nils Poel, ha informado de que los proveedores europeos han recibido suficientes licencias para evitar las perturbaciones generalizadas previstas. Cientos de permisos, aún así, siguen pendientes. Como ya dijo China cuando Donald Trump inició su bombardeo arancelario, en la guerra comercial no hay ganadores. Sea cierto o no, lo que sí que hay son víctimas. ¿Cuál ha sido una de las principales? La India tiene una política de incentivos que ha creado un mercado próspero para la industria de los coches eléctricos, atrayendo a compañías como Hyundai, Honda, Kia, Mercedes-Benz o Suzuki. Los proveedores indios, sin embargo, siguen sin licencias y ponen en riesgo la cadena de producción de estas empresas. Mientras Kia y Hyundai confirmaron en junio que poseían existencias para subsistir durante un año más, Suzuki se vio obligada a detener la fabricación de su automóvil pequeño Swift, un estrago que podría extenderse a toda la industria automotriz india. Hemal Thakkar es CEO de Crisil Intelligence. Realmente no veo que esta sea una situación para entrar en pánico en este momento. Nuestra evaluación interna sugiere que en junio es posible que no veamos mucho impacto. Pero ya estamos en julio y mientras los proveedores de Estados Unidos y Europa logran cosechar licencias, la situación en India sigue enquistada. Viendo que puede ser uno de los países más afectados por esta política restrictiva y que es un rival regional de China, nos podemos preguntar, casi por inercia, si Pekín ha aprovechado la ocasión para sabotear a su vecino del suroeste, Rafael Martín. China e India se sabotean continuamente, pero al mismo tiempo mantienen unas conversaciones económicas siempre muy potentes y tienen muchísimas inversiones, tanto de India en China como de China a India. Como vemos, el comercio podría prevalecer sobre la rivalidad regional y la falta de licencias a proveedores indios podría interpretarse por otras vías. ¿Qué puede hacer Nueva Delhi al respecto? Creo que lo que va a hacer el ejecutivo de Modi es intentar invertir más en tierras raras, precisamente para deslocalizar algunas empresas que no estén tan vinculadas a China y que se vinculen más con la India. India es el tercer país del mundo con más reservas de tierras raras, pero su producción en 2024 fue de 2.900 toneladas métricas, lo que representa menos del 1% del suministro mundial de este insumo. De momento, Sonacomstar, el mayor importador de imanes de tierras raras de la India, ya ha anunciado que, ante la dependencia de China, va a empezar a fomentar su producción interna. Es posiblemente la mejor manera de evitar las consecuencias de la impredecible guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, un conflicto transversal y que es de larga data. De hecho, si nos vamos a la defensa, otro de los grandes sectores afectados por los rifirrafes entre ambas potencias, vemos que el sabotaje a través del corte de suministro de materias primas no se inició con las tierras raras en abril. Lucía Camporro es jefe de proyectos en Rheinmetall Expal Munitions. Yo lo primero que recuerdo que empecé a cortar fue el galio y el germanio, que también son muy importantes en la tecnología de los microchips, y luego ya fueron llegando pues de las tierras raras pesadas. A día de hoy, el corte de las exportaciones de tierras raras, según Lucía Camporro, ha sido la razón por la que la empresa estadounidense número 1 en defensa, Lockheed Martin, ha reducido su producción. Tal es así que en junio el Pentágono, uno de sus mayores compradores, informó de que iba a cambiar su cantidad de pedidos de cazas F-35, pasando de 48 a 24. Esta situación ha obligado al Departamento de Defensa estadounidense a estudiar la búsqueda de nuevos proveedores
quizá dentro del propio país. Esta prevalencia por impulsar la producción interna de materiales recuerda al caso de India y también al europeo. Los 27 cada vez están más cerca de hacer realidad los proyectos estratégicos de extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas que reducirán su dependencia hacia China de cara al año 2030. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En ese afán que tenemos por ampliar nuestro bagaje geopolítico, nos centramos durante los próximos minutos en un país de nada menos que 2 millones de kilómetros cuadrados, con cerca de 120 millones de habitantes y un PIB de 2 billones de dólares. La pista definitiva para saber con estos datos de quién estamos hablando es que está situado en América del Norte. Y claro, por eliminación, como sabemos que Canadá y Estados Unidos son más grandes, tiene que ser México. Sobre los Estados Unidos mexicanos y sus prioridades geopolíticas hablamos ya con Román Ortiz, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Román, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Si te pidiera contexto, por lo menos para empezar a hablar de algo, y te dijera, ¿cuál es la principal prioridad geopolítica de México? Antes de entrar en más análisis, ¿cuál me dirías que es? Bueno, yo creo que habría que decirte que México, la estrategia internacional de México se mueve entre el deseo y la necesidad. El deseo de la élite de la política exterior mexicana, del establecimiento de política exterior mexicano, es jugar un papel global independiente de los Estados Unidos. La necesidad es estar alineado con los Estados Unidos por muchas razones, pero de una manera muy fundamental por los enormes intereses económicos que unen a los dos países, ¿verdad? Entonces, te diría que la prioridad número uno es tener unas buenas relaciones con Estados Unidos. El deseo es otra cosa, ¿verdad? Claro, pero precisamente, Román, la administración Trump ahora mismo no está precisamente a buenas con México. Pone mucho énfasis en cuestiones como la lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de personas desde México. Yo te pregunto, ¿en tu opinión es una excusa dentro de la dialéctica beligerante de Trump que argumenta para justificar sus decisiones unilaterales, o es realmente un motivo de discusión bilateral, un conflicto real? No, realmente hay un problema. La relación con México históricamente ha tenido dos problemas claves, al menos.
Uno ha sido el tema de cómo articular la migración, que por una parte, digamos, beneficia a los dos países, pero también evidentemente ha sido una fuente de tensiones. El otro es el problema del narcotráfico. Yo creo que para entender el comportamiento internacional de la administración Trump es muy importante tomar en consideración que la política exterior para Donald Trump y el resto de su gobierno es por encima de todo un asunto doméstico. Es decir, lo que importa son las repercusiones domésticas de la política exterior. Y en ese sentido, yo creo que los dos temas son temas en términos de política interna de los Estados Unidos muy importantes y en consecuencia condicionan de una manera fundamental las relaciones con la administración de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Del gobierno de México. Claro, quizá por esto que nos acabas de explicar es por lo que ya no se puede hablar con la actitud de Trump de nearshoring o de friendshoring, ya en un contexto de una cierta deglobalización mundial, ni siquiera con quien tengo tratados de libre comercio, ni siquiera de quien dependo como fuerza laboral o como proveedor de bajo costo en algunas industrias, ya me da igual que sea mi amigo, me da igual que esté cercano, porque eso ya no son conceptos a tener en cuenta. Lo que pasa es que yo creo que hay dos cuestiones, digamos, que convergen, ¿verdad? Por un lado, sin duda alguna, hay una posición política de un sector muy importante, no de toda la administración Trump, pero de un sector muy importante de la administración Trump, en términos ideológicos, digamos, que es más, digamos, profundamente desconfiado de la globalización y tiene una actitud mucho más nacionalista en política exterior. Pero por otra parte hay también unos problemas reales, hay unos problemas prácticos. Y el asunto es que México ha sido utilizado particularmente por la República Popular China como un trampolín para entrar dentro del mercado de los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y México, dentro del Tratado de Libre Comercio que une a los dos países, han estado condicionadas y que China está utilizando México para penetrar el mercado norteamericel después de que los Estados Unidos, primero con Trump, pero luego también con Biden, que mantuvo el arancel, ha tratado de prevenir la penetración china en el mercado norteamericano y limitar las relaciones comerciales con Beijing. Claro. Por otro lado, volviendo, Román, a la delincuencia a gran escala que hay en México y que termina convirtiéndose en un riesgo para su seguridad nacional, yo te pregunto, desde fuera, como analista, como experto, ¿cómo se puede atacar cuando es tan transversal y sobre todo cuando ningún ejecutivo, ni los seculares del PRI antiguos, ni la mano dura de Peña Nieto, ni el abrazo o la caricia de López Obrador están funcionando? Ningún ejecutivo ha podido con ello. Bueno, yo creo que ningún ejecutivo ha podido con ello, básicamente porque la política contra el narcotráfico, bueno, por dos razones. Primero, porque efectivamente, como tú señalas, el tema del crimen organizado, que va más allá del narcotráfico, pero que tiene en el narcotráfico un negocio fundamental, es un problema enorme, digamos, tiene unas dimensiones importantes, penetra los distintos niveles de la administración mexicana, particularmente en los niveles locales y estatales, ¿no?, de los estados mexicanos. Pero el segundo problema es que la política de lucha contra el crimen organizado, como tú señalabas, ha dado unos enormes bandazos, unos bandazos radicales. Y digamos, cada administración, empezando por Calderón a comienzos, digamos, y luego siguiendo por Peña Nieto y luego por López Obrador, ha tratado de reconstruir desde cero el modelo de seguridad mexicano. Entonces, digamos, para solo mencionar un par de ejemplos, primero fue Calderón, el presidente Calderón, el que de 2006 a 2012 lanzó o buscó el apoyo, desplegó el ejército para apoyar a la policía, porque en ese momento la situación estaba siendo de una enorme gravedad. Luego Peña Nieto cambió el modelo de policía federal que había empezado a construir el presidente Calderón. Posteriormente, López Obrador lanzó esta política, digamos, de apaciguamiento frente a los carteles, que él tituló como abrazos en lugar de balazos. Y finalmente ahora Claudia Sheinbaum está escalando la lucha contra el narcotráfico, digamos, tratando de dar más peso a la policía, pero sin apartar a las Fuerzas Armadas, que tienen un papel
sigue teniendo un papel fundamental en la lucha contra narcóticos. Entonces, estos bandazos han sido extremadamente dañinos para la efectividad de la estrategia contra el narcotráfico. Finalmente, yo creo, para terminar, que hay una cosa fundamental aquí, y es que el gobierno mexicano ha demostrado que tiene la capacidad para golpear las cabezas de los carteles. El problema fundamental es que falla el nivel de seguridad que debería de proporcionar las policías locales y estatales en México. Es ahí donde falla y donde los carteles, digamos, lo que hacen es, una vez que han perdido sus liderazgos, porque el gobierno federal los ha golpeado, se reconstruyen, se reorganizan y vuelven a emerger. En consecuencia, ese nivel es probablemente el talón de Aquiles más importante en la estrategia antinarcóticos mexicana, que por cierto ninguna administración ha sido capaz de enfrentar o de resolver adecuadamente, ¿verdad? Permíteme una cierta butad. La lucha contra esa lacra, en tu opinión, ¿por dónde habría de comenzar? Por un lado, te planteo, ¿haría falta un Bukele con lo que supone para el Estado de Derecho? ¿Conseguiría algo? Y por otro, en cuanto al punto por comenzar, ¿hay que atacar las estructuras infiltradas, como decías tú, o hay que atacar la pobreza y las clases desfavorecidas para que no tenga tanto caladero donde pescar el crimen organizado? Bueno, déjame que empiece por decir que Bukele en términos de seguridad es un fraude. Bukele ha conseguido una mejora de la seguridad en El Salvador temporal, pero el reto de cualquier política de seguridad es su sostenibilidad en el tiempo y su respeto a las reglas del Estado de Derecho. Y en estas dos cuestiones el modelo Bukele ha fracasado o ni siquiera ha intentado cumplir los estándares, ¿verdad? Volviendo a México, el problema con México fundamentalmente es que hace falta, digamos, por un lado, una mejor coordinación de las distintas instituciones que están luchando contra el narcotráfico a nivel federal. Eso quiere decir el ejército, pero también quiere decir el aparato, digamos, policial mexicano. Número dos, también dentro de ese aspecto hace falta reconstruir, desde mi punto de vista, una policía federal civil, porque ahora mismo ese rol está vacío una vez que la Guardia Nacional, que creó López Obrador, ha pasado a depender de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un papel que cumplir ahí, sin lugar a dudas, pero hace falta una fuerza de policía civil federal. Y finalmente, y por otra parte, lo que te comentaba antes, es fundamental fortalecer y buscar mecanismos para apoyar a las policías locales y estatales, porque son ellas las que consolidan el éxito. Una vez que el ejército saca digamos, desmantela las cabezas de los carteles, es el ejército son las policías locales y estatales las que tienen que consolidarlo. Para responder a tu último punto, que me parece bien importante, es decir, la lucha contra el crimen no puede ser subordinada a acabar con la pobreza, porque lo cierto es que hemos sido capaces históricamente de mejorar los niveles de pobreza, pero nunca de terminar con la pobreza. Entonces, el asunto es que, sin lugar a dudas, es importante intervenir ciertas comunidades que sirven de caldo de cultivo para la lucha contra el crimen organizado, a intervenirlas proporcionándoles mejores condiciones de vida y, de alguna manera, limitando los factores que alimentan, facilitan el reclutamiento y la consolidación del crimen organizado en esos espacios, pero no es ni el factor crítico ni un elemento, digamos, que sí pueda servir de excusa para no tomar otras medidas. Lo que hace falta es una estrategia comprensiva que combine medidas sociales, sin lugar a dudas, pero también medidas policiales y en algunos casos medidas militares, porque los carteles mexicanos, déjame que termine con esto, están utilizando vehículos blindados y drones dentro de sus operaciones. Entonces, esto es algo más que un problema policial convencional, ¿verdad? Por terminar, porque se nos echa el tiempo encima, Román, te pido una proyección sobre las capacidades que va a tener una Claudia Sheinbaum, que a mí, por lo menos en el comienzo de su disputa con Trump,
unilateral puesta sobre la mesa por Trump, tuvo un acercamiento muy pragmático, con mucha diplomacia, con mucha mano izquierda, no entrando al conflicto. No sé si esa estrategia va a traerle frutos sé que Trump es imprevisible, que no está en tu mano saber lo que terminará siendo, pero en tu opinión, ¿hacia dónde apunta? Porque al final, lo hemos dicho, la dependencia de México hacia Estados Unidos es grandísima y por tanto se juega mucho este país con esa relación y con esas decisiones que tome Trump. ¿Hacia dónde crees que van a ir evolucionando? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que la dependencia de México hacia los Estados Unidos es inmensa. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos. Pero me parece que la dependencia también es mutua. Es decir, y yo creo que esa es una baza que Claudia Sheinbaum está jugando bien. Es decir, solo para comentar un punto que ha sido público ayer, la inflación en Estados Unidos está empezando a subir. Y eso y en alguna medida contener la inflación depende de que los aranceles no se disparen. De tal manera que yo creo que Sheinbaum tiene algún margen que ha demostrado desde mi punto de vista, por lo menos en términos de política exterior, ser considerablemente pragmática. Tiene margen para negociar un arreglo con la administración Trump. Pueden pasar cosas impredecibles, sin lugar a dudas, pueden pasar cosas impredecibles. Pero de alguna manera creo que hay espacio para el pragmatismo porque los dos lados, Washington y Ciudad de México, están interesados en que la relación no se descarrile por las consecuencias políticas internas que tendrían para los dos lados. Entonces, como tú decías, hay una cuota de imprevisibilidad en la administración Trump, sin lugar a dudas. Hay una cuota de imprevisibilidad también en la política mexicana, pero de momento, por lo menos, al menos hasta las próximas elecciones de medio término en los Estados Unidos, que son un punto de quiebre importante en la política interna de los Estados Unidos, uno esperaría que las tensiones vayan manejándose y que no haya, digamos, entre los dos lados. Eso, evidentemente, siempre y cuando no nos sorprenda la administración Trump, que eso siempre es posible, ¿verdad? Román Ortiz, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Como siempre, es un placer hablar contigo y aprender contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y los próximos minutos hablamos de Sudáfrica, un agente clave en la geopolítica del continente africano. Durante mucho tiempo ha pretendido ser la gran potencia continental, pero ha tenido que rivalizar con otras regionales, aunque su cuota de protagonismo, hasta en el nombre de los BRICS, hace que merezca una reflexión que vamos a desarrollar los próximos minutos con Alfonso López de la Osa, que es decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Alfonso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros, Alfonso. ¿Cómo habría evolucionado el papel de Sudáfrica como potencia, como líder de ese continente africano desde que terminó el apartheid? Porque al final es cuando se puede analizar, ¿no?, desde un punto de vista más lógico, ¿no? 3 décadas, algo más de 3 décadas. ¿Cómo ha venido evolucionando? Pues prometía muchísimo realmente tras la llegada de Mandela y esa evolución hacia un aperturismo y esa incluso diversidad que se planteaba en el propio país. Lo que ocurrió es que yo creo que tras el desarrollo de garantías de los derechos humanos, la lucha contra la igualdad de blancos y de negros en el país, una de las cuestiones que yo creo que quedaron por abordar fue la de la lucha contra la corrupción, entre otros. Es decir, ¿cómo habría podido ser ese liderazgo? Un liderazgo espectacular, un país con una exposición marítima impresionante, que incluso ahora, cuando estábamos viendo cómo en el Mediterráneo los hutíes están haciendo de las suyas con una criminalidad altísima con los buques, se desvían los propios barcos por el Cabo de Buena Esperanza, lo cual también le lleva nuevamente a ser protagonista. Pero ¿con qué nos encontramos hoy? Con un país que realmente le falta mucho por desarrollarse internamente para poder liderar
ese papel en África. Claro, esa quizás es la clave, porque desde luego vocación, incluso reciente, tiene. No hay más que mirar al conflicto del Congo, tan complejo, con la guerrilla M23, con Ruanda de fondo atizándolo todo, y ellos han desplazado soldados. Tienen esa vocación un poco de ser una potencia regional, que pinte, que sea garante de seguridad, que establezca allí algo de orden, pero le cuesta, yo creo. Le cuesta, ¿no? Y ese liderazgo precisamente internacional que comentas es real, es decir, han enviado misiones incluso en los distintos países que les rodean, son también garantes de países que no tienen salida al mar para la conexión, pero ocurre, y estáis siempre de rabiosísima actualidad, que como sabéis, en los días pasados estábamos hablando del 6 de julio, el mismísimo presidente Ramaphosa, cuando estaba en una reunión en Río de Janeiro, precisamente sobre ese liderazgo internacional. Como saben nuestros oyentes, Sudáfrica forma parte de esos estados originarios de los BRICS, y cuando estaba precisamente en esa reunión, el ministro Policía dio una rueda de prensa denunciando la grandísima corrupción interna que sufre el país. Entonces yo creo que nos movemos en una ambivalencia, un país que promete, que tiene unos recursos naturales increíbles, que tiene, sin embargo, problemas internos desde abastecimiento de energía, por los cortes y apagones que tiene regularmente, que tiene problemas incluso también de los atascos en sus propios puertos, que tiene problemas de infraestructuras. Hace escasos días, hace 3 semanas, el Banco Mundial facilitaba un crédito de 1.500 millones de dólares precisamente para desarrollar esas infraestructuras. Y cuando estamos viendo que todo el mundo apuesta de manera decisiva por Sudáfrica, salta este entramado de corrupción que creo que es uno, podemos aventurarnos a decir, de los peores o de los más difíciles de afrontar desde la era de Mandela. Hemos visto avances lógicos tras el apartheid, pero hay divisiones raciales, la propiedad del suelo también está en cuestión, la reforma agraria, desigualdad. Tú mencionas la corrupción, probablemente lo que vertebra todo y lo que más complicado es, pero todo eso también produce estancamiento económico, desempleo, desigualdad. Esas asignaturas pendientes tendrían, en principio, Alfonso, que ser resueltas antes de proyectarse al exterior, ¿no? Completamente. Es decir, que estamos ante esa crisis interna antes de poder resolver, y es ahí cuando analizamos pues buena parte de una de las críticas principales que buena parte de los países africanos hacen cuando hay una cierta occidentalización. Es decir, vienen de alguna forma a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, pero les cuesta gobernarse en sus propios países. Pues aquí podríamos, yo creo, utilizar el símil ante una Sudáfrica que puede ser realmente, y está queriendo ser, líder en el ámbito africano. Estaba Nigeria en términos de Producto Interior Bruto, que va muy de cerca y le sigue muy de cerca, pero en cuanto a una occidentalización y una relación clave con países terceros, pues Sudáfrica pues sí que lleva la voz cantante, pero sin embargo internamente adolece de, como decíamos, un sistema de infraestructuras desfasado, puertos que no están a la altura, y por tanto ello frena el crecimiento económico de algo que queremos todos que prospere, que funcione, pero que al final pues nos damos cuenta que yo creo que esencialmente por estos problemas de corrupción y de desigualdades que siguen existiendo, pues no prospera. Eso a pesar, Alfonso, de que tiene, lo decías tú, una posición en cuanto al mar privilegiada, que tiene recursos minerales, que tiene también una suerte de tejido empresarial potente, sobre todo en materia de minería, ¿verdad? De sector terciario, sector minero, empresas sudafricanas que tienen posición dominante en el África Austral, pero también en mercados de África Oriental e incluso Occidental. Al final tiene una capacidad incluso en lo económico, que sabemos que es una variable más en todo esto, ¿no? La geoeconomía es relevante, de proyectarse, pero por otro lado no es suficiente. Completamente. Es uno de los países más interesantes en África a nivel de la inversión. Creo que también que vive de alguna manera de los réditos que le dio la era Mandela. Yo creo que ese optimismo que le dio la era Mandela y que le ha hecho incluso ser sede también de grandes acontecimientos deportivos, en un momento dado se ha estancado con una dificultad de gobierno. Recordemos que incluso actualmente el mismo presidente Ramaphosa, su gobierno es un gobierno de coalición, porque todo parecía indicar que no conseguían llegar a un acuerdo, y yo creo que esencialmente por
no querría calificarlo de buenismo, puesto que Mandela dio realmente unos pasos decisivos y fue una de las personas más admiradas en el desarrollo de los derechos humanos, pero sí que es cierto que una vez nos hemos ceñido o centrado en cuestiones sociales, lo que tenemos que garantizar es el tejido industrial, y aun cuando promete y es real la gran cantidad de empresas que están atraídas por la inversión, luego se encuentran con un país pues que internamente deja mucho que desear, y ahí está esta crisis absolutamente increíble que se ha generado en estos últimos días. No sé si recordaréis cuando en mayo de este año se reunía el presidente de Sudáfrica con el presidente Trump en la Casa Blanca y le decía en un momento dado lo que muchos han denominado como una emboscada, y le habló del genocidio blanco. Y en el intercambio es muy interesante porque además, como saben, la Casa Blanca tiene un canal de comunicación importante, lo pueden encontrar en YouTube, la misma entrevista, y en un momento dado uno de los periodistas le increpa al mismo Trump y dice, bueno, el genocidio blanco no existe, y es lo que dice también el presidente Ramaphosa, y Trump exhibe artículos donde indica, bueno, pues personas blancas que han sido desposeídas de su tierra y además asesinadas, y a lo que replica el presidente, bueno, pero eso no es, ocurre igual con los blancos, es decir, sí, pero con los negros, sí, pero a los blancos no se persigue a sus crímenes. Sí, no hay un componente de genocidio, claro. Hay un componente, y justo cuando esto estamos viéndolo en mayo, ahora acaba de desatarse el 6 de julio pasado, y precisamente el 13 de julio, hace escasos días, el presidente comparecía creando una comisión de investigación para desmantelar ese sindicato que estaría formado, pero tengámoslo en cuenta porque es sorprendente, estaría formado por la policía sudafricana, por la fiscalía, por Tremendo. Los jueces y magistrados. Es decir, que es algo, se destapa aquí una caja de Pandora seria. Es tremendo eso. Yo quiero, para terminar, Alfonso, teniendo claro que la raíz del problema ahora mismo es la que tú estás mencionando, pero por terminar con un posicionamiento más internacional en lo geopolítico, que nos comentes, porque parece que tiene una suerte de estrategia exterior, no ya de proyección propia, ¿no?, como potencia que decíamos antes, sino un poco parecida, a mí me recuerda un poco a la de la India, que intenta nadar y guardar la ropa, intenta relacionarse bien con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero tampoco le importa, y de hecho lleva a gala, tener la S de los BRICS, llevarse bien con China, llevarse bien con ese sur global del que ineludiblemente, claro, forma parte, ¿no?, un poco entre medias. Totalmente. Es además un país que lidera la Unión Africana. Hablamos de las áreas legales integradas, las conocen seguro nuestros oyentes, Unión Europea, Mercosur, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Andina. Pues la Unión Africana es otra que quiere seguir muy de cerca lo que ha hecho la Unión Europea a nivel de integración. Está Sudáfrica siendo uno de los países que lo lidera. Tiene un poder económico y político mundial, influencia, proximidad dentro de esos BRICS, y los que se amplían incluso en ese área del Atlántico. Yo creo que es un país que, una vez se ordene, va a poder impulsar de manera decisiva ese continente que tan prometedor es como es África, va a poder seguir trabajando en la política de derechos humanos. Si pensamos en África y derechos humanos, pensamos en Sudáfrica, y puede ejercer un liderazgo diplomático y militar, porque es clave en las misiones de paz que comentabas, pero también a la hora de promover una dimensión africana, de una diplomacia africana, que puede ser también importante a la hora del panorama internacional, de abordarlo. Alfonso López de la Osa, decano de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de hoy. En Pulso Geopolítico hemos reflexionado sobre el enfoque del Kremlin y sus ideólogos respecto del conflicto con Occidente. Hemos repasado las prioridades y circunstancias geopolíticas de México y hemos hecho lo propio con Sudáfrica. Además, tierras raras y noticias. No hay tiempo para más, hemos condensado todo lo posible, lo más importante en este ámbito, así que espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido con nosotros, que pasen buena tarde, que sean felices, y mañana más. Hasta mañana. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.